hacer espacios y el día de hoy vamos a trabajar lo que son, lo que es específicamente manejo de la ira en los cónyuges. ¿Ya? Ok. Sí, se le va a enviar la diapositiva ni bien termina la clase. Muchas gracias. Un saludo a cada uno de ustedes. Bien. Me gustaría saber, a ver, ¿cuántos están presentes ahorita? A ver. ¿Ya? Ok, para poder hacer las preguntas pertinentes. Listo. Ok, voy a pedirles que por favor tengan las cámaras prendidas. Es muy importante estar presente, ¿no? El estar presentes es con la cámara prendida. Sin embargo, algunos que tienen alguna dificultad es entendible, ¿no? Bien, es importante que también interactúen, escriban sus preguntas por el chat de este mismo medio para poder siempre ir absorbiéndolas, ¿ya? Bien, voy a empezar con lo siguiente. Hay un versículo en la Biblia, ¿no? Que dice lo siguiente. Dice, aírense, ¿correcto? Aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿correcto? Y entonces, sobre esta base, nosotros vamos a ir desarrollando de manera de todos los dos lados, ¿no? El lado científico, ya científico, lo que se ha alcanzado hasta ahorita con la ciencia humana, y la otra parte que es la ciencia de Dios, porque obviamente todas las ciencias le pertenecen a Dios, Él es el que los ha creado, y nosotros vamos descubriendo esos principios científicos que ya han estado ahí presentes y establecidos, ¿no? Entonces me gustaría saber algún comentario, por favor, sobre este aspecto. Es importante que podamos tener en el aula, en la sala, los comentarios de ustedes. A ver, ¿a quién quiere intervenir? ¿Qué es lo primero que le viene? Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, miren, voy a leerles nuevamente y yo quiero que ustedes conecten con lo que yo voy a leer, lo que voy a expresar. Y entonces ustedes van a hacerme un comentario de qué es lo que resuena en su cuerpo, qué es lo que resuena o qué emoción resuena cuando yo leo esta frase, esta parte bíblica. Escuchen, aírense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. A ver, la primera intervención. A ver, por favor. A ver quién interviene. Ok, voy a ver preguntar, ¿ya? Vamos a pasar aquí esto. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias por tu intervención. Bien, buenas tardes con todos. Bueno, cuando yo escucho este versículo y cuando en algún momento también he tenido la oportunidad de leerlo, yo, yo creo que me siento bastante tranquilo y en paz, ¿no? Porque en algún momento nosotros consideramos que el enojo es algo que nosotros no deberíamos considerar como cristianos en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, tenemos que recordar que Dios nos ha creado con la capacidad de poder expresar emociones y dentro de ellas el enojo. Sin embargo, ahí viene la recomendación de parte de Dios, es decir, que no permitamos que el enojo, que es una emoción que nosotros expresamos, degenere pues en pecado, ¿no? Entonces, yo considero que eso es un respaldo de parte de Dios para todos nosotros, porque en algún momento todos nosotros vamos a tener que lidiar con esta emoción, ¿no? Eso sería el comentario que puedo compartir. Gracias. Gracias, Carlos Quispe. Mira, qué importante lo que tú dices, ¿no? Prácticamente lo que tú estás tratando de decir, corrígeme si me estoy equivocando en cuanto a la percepción de lo que te he escuchado, lo que tú estás mencionando que te sientes tranquilo porque tienes la licencia, ¿no? La licencia de enojarte, ¿no? No sé si, ayúdame, tú corrígeme. ¿Está bien lo que estoy concluyendo acerca de lo que has mencionado?
Dime, Carlos. Más o menos en realidad. Ya, No es entonces ayúdame. Claro, en realidad yo no considero que este versículo sea una carta blanca para nosotros, ¿no? Para que nosotros simplemente dejemos fluir, ¿no? El tema del enojo, sino más bien una suerte de respaldo para decir, o sea, que Dios comprende, entiende que nosotros, o sea, somos seres también emocionales y también tenemos la, ¿no? Capacidad de poder expresar el tema del enojo, ¿no? Sin embargo, o sea, Dios no solamente se queda con, ¿no? Enójate, ¿no? Si no, no peques, es decir, hay un límite que tú no te puedes permitir traspasar, ¿no? Que puede generar, como digo, en pecado. Entonces, no es una licencia, una carta blanca, pero sí una consideración de parte de Dios que pues tenemos, ¿no? La capacidad también de enojarnos en algún momento. Entonces tenemos la excepcionalidad, ¿no? Está bien, Carlos. A ver, ¿quiénes otros más opinan, por favor? Me gustaría saber su comentario. Yo puedo opinar. Adelante. Por Yo supuesto, considero adelante. que el enojo no está mal, o sea, sí podemos enojarnos, porque es una emoción. Dios nos ha creado con estas emociones, incluso Jesús mismo se enojó. Lo que no está bien es que ese enojo se prolongue, y la palabra mismo dice, ¿no? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, antes de irnos a dormir, debemos saldar cuentas del día, ¿no? Interesante. Luz, gracias. ¿Desde qué lugar estás tú? ¿En qué lugar te encuentras? Lima. Lima, ¿no? Ah, ya, ok, genial. Genial, Luz, fabuloso. Las dos intervenciones están espectaculares. La tercera intervención va a estar mucho mejor. A ver, adelante la tercera. Pastor, buenas tardes. Pastor. Ok, vamos a darle la premisa a Brenilda, ¿ya? Y después los siguientes. Adelante, por favor. Mire, pastor, yo entiendo esto según que hemos aprendido acerca de las emociones. Todas las emociones no se pueden evitar. Una de ellas es el enojo, pero el error que cometemos es cuando reaccionamos enojados. Entonces, que para mí debemos aprender a controlar, a tener dominio. Si estamos enojados, mejor sería no reaccionar negativamente en ese momento, porque sí o sí a veces vamos a cometer muchos errores. Entonces, si yo estaría enojado, podría ser guardar silencio, detenerme, pensar cómo lo que voy a hacer, porque si reaccionamos del momento, muchas veces no nos va a fallar. Entonces sería dejarlo ahí y luego empezar a tratar el problema, qué es lo que me enojó, me molestó. Y bueno, para mí lo veo eso prudencial, y eso mismo lucho conmigo. Yo creo que estoy aprendiendo, y de ahí estoy tratando de controlar mejor mis emociones y no tratar de ofender a las personas, porque el momento más peligroso es cuando estamos enojados. Eso, pastor, es mi Mira, qué comentario. interesante. Wow, qué interesante. Miren, la primera intervención dijo, Dios tiene consideraciones con nosotros. Dos, el tema de luz, que menciona que uno no debe dejar pasar el día, o sea, que pase al siguiente día, inmediatamente ya, ¿no? Y obviamente Brenilda menciona que obviamente el enojo es algo sensible, ¿no? Para uno, y es peligroso. Qué interesante. A ver, la cuarta intervención, adelante, por favor. Yo sé que están haciendo cola ahí, pero con calma, ¿ya? Por favor. Ver, pastor. Adelante, adelante. Yo entiendo esto. Realmente es una emoción que no podemos evitarla, definitivamente. No podemos evitarlo. Pero que ese enojo a mí no me dañe, ni que tampoco dañe a aquella persona que me provocó eso. Porque puede ser de que una actitud de él o de ella me lleve a enojarme. Pero en vez de destruirlo, como digo, yo puedo allí recapacitar, de tal forma de que si es una actitud mencionada, de que quizás esa actitud estuvo mal, y de que realmente pues lo que podemos hacer es restaurarnos ambos. Porque por una parte quizás mi enojo veo porque yo no lo entendí, pero que ese enojo me permite a mí reaccionar de tal forma de entenderlo y aceptarlo como es. Y realmente pues
ese enojo que se calme, que se le ponga paños de agua fría, de tal forma de que eso quede allí y que no vayamos a más. Mm, genial, genial. Gracias, gracias por ese aporte, ¿no? Miren, cuán importante es tener las miradas, ¿no? Cada uno tiene sus miradas y obviamente parte o nace de un sistema, se soporta en una realidad, en un contexto, en un sistema familiar. O sea, ¿de dónde nace esas apreciaciones? Obviamente de la misma realidad y cómo cada uno va dándole referencia a lo que está viviendo y lo que está experienciando, ¿no? ¿Alguien más, por favor? A ver, el que sigue, adelante, la puerta está abierta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Doctor, Ok. ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante, qué grato, qué grato. Hace tiempo que no te veía. Dios le bendiga, doctor. Soy seguidora suya, fiel. Ah, gracias. Sí. Y yo también soy tu gran amigo. Gracias, doctor. Doctor, hablar acerca de, de esta, del enojo, que es un punto tan preciso en cada persona, porque es tan complicado el decir no me enojo, decir quién no se enojó, decir quién se controló en el momento que estuvo enojado. No, muchas veces nos dejamos como que influenciar con este enojo y lastimamos a muchas personas, doctor. Cierto. Lastimamos a las personas sin darnos cuenta y después que ya nos pasa el enojo, decimos, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo hice? ¿De qué me molesté? Entonces ahí donde explica la palabra, o sea, sí podemos, de repente hay cosas que nos molestan, la idea es cómo controlarnos para no lastimar a la persona en el momento que yo tengo ese enojo en mi corazón. Como cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Hablamos de Dios, escuchamos de Dios, vemos de Dios, respiramos de Dios. Entonces, si el amor de Dios está en nuestro corazón, entonces la forma es que Él nos va a dar una salida, una estrategia de cómo nosotros vamos a poner primeramente en nosotros la práctica, cómo poner, cómo enfrentar o cómo sobrellevar el enojo en el momento que se está dando, ¿no? Para que no podamos lastimar. Por ejemplo, muchas veces cuando he estado yo con mucha impotencia, siempre he respirado profundamente, pero aún así eso no me ha ayudado mucho. Entonces, es mejor como que abrirse un poco, o salir, o respirar, y pues decir, Señor, tú estás en mí, ¿no? Ayúdame para poder sobrellevar esta impotencia que está en este momento conmigo. Entonces, es bonito saber sobrellevar, doctor, y saber ayudar, experimentar cómo superar este momento crítico para poder ayudar a los demás, y su enseñanza es muy buena. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por tu intervención. Miren, qué hermoso es tener ese tiempo y ese espacio para poder escuchar, ¿no? Las miradas de cada uno, ¿no? Muy, muy, muy importante y muy necesario. No sé si hay alguien más que quisiera comentar. Ok, bien. Cuando hablamos del manejo de la ira en los cónyuges, voy a ver, ese mismo tema lo voy a dividir en tres conceptos. El manejar. Segundo concepto sería la ira. Y el tercer concepto sería cónyuges, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de manejar, es como cuando estás manejando el vehículo, un auto, y uno no, o sea, si te compras el auto de la noche a la mañana, no sabes conducir, o sea, no sabes manejar, no sabes dirigir. Hay todo un proceso de aprendizaje. Uno, dos, proceso de entrenamiento,
¿no? Y 3 de familiarización, ¿no? Entonces, cuando uno está a punto de aprender a manejar, por ejemplo, un auto, también de la misma manera aprender a manejar una moto, una bicicleta. Según dicen que aprender a manejar la bicicleta es más difícil que la moto y que el auto, ¿no? Entonces, así dicen, ¿no? ¿Ya? En los pasadizos, en los pasadizos de los grupos de las personas que saben manejar bicicleta, ¿no? Entonces, es un proceso. Entonces, cuando hablamos del concepto del manejo, de manejar, ¿qué es manejar? ¿No? ¿Qué cosa es manejar? Es tener esa capacidad, tener la capacidad de poder dirigir, conducir, utilizar recursos, ¿ya? Es importante, es lo que le estoy mencionando, el manejar algo, manejar determinada situación, si tu determinado elemento o factor, manejar significa tener la capacidad para poder dirigir, orientar, conducir, utilizar los recursos de manera adecuada hacia la meta trazada, ¿ya? Todos tienen una meta. Entonces, eso es el concepto de manejar. Ahora, el segundo concepto es la ira. ¿Qué es la ira? No podemos nosotros hablar. ¿Qué cosa es la ira? ¿Será igual al enojo? Entonces, me gustaría saber, de repente, alguna idea de cada uno de ustedes que quisiera decirlo. Alguien que está pensando en voz alta eh, lo puede expresar en esos momentos, ¿no? Bueno, para avanzar, es importante tener las bases bien sentadas, ¿no? Hay 5 emociones básicas, ¿ya? La primera emoción básica es la alegría, ¿no? La alegría o felicidad. Esa es la primera emoción. La segunda emoción es la tristeza. La tercera emoción es el asco, ¿no? El asco también se le denomina como repudio, rechazo, indignación. La cuarta emoción es el miedo, ¿correcto? El miedo o bien te paraliza, o bien te hace huir, o bien te hace que ataques. Y la quinta emoción es el enojo o la ira. Ya la ira ya es un nivel más adelante, ¿no? Más adelante. Ya más adelante que el enojo. La ira es un nivel más adelante. Entonces podemos también igual confundir con la palabra cólera, rabia, ¿no? O furia. Entonces la furia tiene que ver bastante con la ira, pero ya es una intensidad mayor cuando hablamos de furia, por ejemplo. Entonces cuando hablamos de la ira, estamos hablando de la quinta emoción básica, ¿no? No sé quiénes han visto aquí la película Intensamente. A ver, ¿han visto? ¿Alguien de ustedes ha visto? Pueden escribirme por chat o pueden usar el audio, no hay problema, ¿ya? Adelante. ¿Quién de ustedes ha visto la película Intensamente? Sí, profesor. Gracias. Es un dibujo animado, ¿no? Yo les invito a que puedan tomar nota y puedan verlo con la familia, ¿ya? Con la familia. Es una película bastante científica, pero es a través de dibujos animados, es bastante entretenido. Paul Ekman, no sé si han escuchado, Paul Ekman, creo que se les ha enviado el libro a ustedes, si no, pidan a través del mensajito de WhatsApp para que la coordinadora, la hermana Dina, pueda enviarles a ustedes. Paul Ekman, ¿no?
Paul Ekman la psicología de los gestos o la psicología de los microgestos. Entonces, Paul Ekman, psicólogo, es el que sustenta la película intensamente, le da el sustento científico. Entonces, claro, originalmente son 6 emociones que Paul Ekman lo consideraba. La 6ª emoción es la sorpresa. Sin embargo, no lo considera en la película intensamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sorpresa está ahí presente en cualquier momento, ¿no? La sorpresa. Y uno puede experimentar, en la sorpresa puedes experimentar miedo, o en la sorpresa puedes experimentar enojo, o en la sorpresa, cuando te acontece una sorpresa, puedes experimentar alegría, ¿no? Entonces, la sorpresa, si bien es cierto, es un sentimiento, no una emoción, sino un sentimiento que integra las 5 emociones básicas, ¿no? Entonces, puede causar miedo, puede causar enojo, puede causar alegría, ¿ya? Ahora, las emociones no son malas, ¿no? No son negativas. El enojo, cuando una persona se enoja, se aira, es porque el cerebro está enviando un mensaje al cuerpo, ¿no? Y le está diciendo, hay peligro, ¿no? Esto es injusto. Cuando uno se enoja, por ejemplo, recordemos, cuando uno se enoja, cuando hay una injusticia, de repente estás en la combi o estás en el carro, ¿no? Antes de la pandemia, vamos a poner eso. Porque ahora, con este proceso de la pandemia, obviamente ya hay restricciones, ha habido restricciones. Pero antes de la pandemia, quiero tomar este ejemplo de antes de la pandemia, cuando uno subía a la combi o al cúster, te sentabas, ¿no? Hacia el lado de la ventana y de pronto viene alguien y ¡fum! Y abre sus piernas y te arrincona, ¿no? Y obviamente inmediatamente te sientes molesto y a medida que vas rumiando esa molestia, se va produciendo en un enojo, porque vas preguntándote, dices, pero ¿qué tiene este tipo, no? ¿Qué tiene? No tiene cuidado, no tiene respeto, y tienes un diálogo interno, y entonces estás pensando, estás ensayando qué le vas a decir, y si de repente no ensayas nada y simplemente ya te enojaste, ¿y qué haces? Reaccionas, y ¡fum! Empujas a la otra persona, ¿no? Váyase más allá, ¿no? No lo voy a decir 1000 formas, sino varias formas de cómo reaccionar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede técnicamente? ¿Qué es lo que sucede técnicamente en la persona, en el individuo, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que, vamos a recordar, nosotros tenemos 3 tipos de cerebro, ¿no? El cerebro neocórtex, donde está el área de la razón, ¿no? Tenemos el cerebro límbico, que es el área de las emociones. Hey, ahí están las emociones. Y entonces, que venga a tu mente las 5 emociones básicas. Entre este cerebro y este otro cerebro, neocórtex límbico, hay uno hacia adentro, un tercero, conectándose por la parte un poco ligero hacia atrás, cercano al cerebelo. Se encuentra el cerebro instintivo, ¿no? Que también se le conoce como el cerebro reptiliano, el cerebro visceral, ¿no? En este cerebro instintivo, visceral o reptiliano, se encuentra el área de la supervivencia, ¿ya? La alerta, el peligro, la supervivencia, la amenaza. Cuando una persona se siente amenazada, cuando una persona se siente en peligro, entonces esta área va a reaccionar sin pensar.
Y entonces aquí está el neocórtex, aquí está el límbico, y en esta parte hacia atrás, en el centro, es el instintivo, visceral o reptiliano. Y entre el límbico y el reptiliano se encuentra, ¿no? Como una nuez pequeñita, microscópica, se podría decir, ¿no? Está la amígdala cerebral, que generalmente cuando sucede que la persona se siente amenazada, se siente en peligro, entonces esta amígdala, así por millonésimas segundos, secuestra las emociones. Ya, secuestra las emociones e impide que la razón tome el control. Y entonces, cuando cierra la puerta para que la razón dirija y controle todo esto, se activa la amígdala cerebral y va a secuestrar, va a tomar secuestrados a la emoción. En este caso, el enojo. Ya va a secuestrar el enojo y va a hacer que ese enojo se convierta en ira, se convierta en rabia, furia, cólera. Va a hacer que reaccione la persona. Ya lo va a hacer sin pensar. Entonces, ese es el proceso técnico. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, o algún aporte, ¿no? Adelante. A ver. Mm, Yo tengo una pregunta. adelante, adelante, Luz, por favor. El cerebro de la corteza prefrontal. ¿Ya? Ahí me confundo un poco, porque uno es la corteza. Claro, la prefrontal es la anterior y la frontal. Entonces tú juntas los dos, esa es el neocórtex. Ah, ok, claro. Ya. Sí, así es. Pregúntame más, por favor, con toda confianza. No, solo quería saber eso, dónde estaba la corteza prefrontal, porque no me ubicaba bien en lo que explicó del lado límbico, neocórtex y la parte del cerebro reptiliano. Entonces, ya, magnífico. no estaba bien claro para mí, pero ahora lo No, está muy entiendo. bien. Está muy bien. Tu pregunta es para todos, ¿no? Tu pregunta es para todos y es de bastante soporte también para mí, para poder dejarme entender, ¿no? Gracias. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere hacer un comentario? Sí, yo, pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, justo, bueno, hace minutos atrás preguntó sobre la película Intensamente, bueno, se me pasó y ya pasamos. Ya. Pero antes de seguir avanzando, sí vi la película 2 veces. Magnífico, genial. Me parece una película muy buena, el control de las emociones. Y hay algo que yo me quedé, para mí, un mensaje personal, es de que con las 5 emociones que tenemos, que son alegría, tristeza, el asco, el miedo y el enojo, la ira, son emociones que en sí hacen un contraste entre todas, porque llega un punto en que la tristeza, la alegría se va con la tristeza y se pierde, entonces ya la niña ya no sentía esas emociones, entonces es importante saberlas sincronizar. Para mí quedó como una sincronización de ellas, que sin esas emociones también no podemos llegar, ¿no? a superar, ¿no? Algún problema que se nos presente, ¿no? Entonces hay que saberlas manejar, ¿no? Bueno, a mí yo lo tomé desde esa perspectiva, ¿no? Que se pueden trabajar en sincronización todas las emociones. Es lo que a mí me quedó y verdad que me gustó bastante la película y la he vuelto a ver nuevamente porque sí es muy buena. Y sí, magnífico. Me ayuda porque tengo un hijo adolescente, entonces justo era de Rayleigh que estaba pasando el tema de la adolescencia. Sí, claro. Justo era anillo al dedo para poder conocer. Genial. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias por tu intervención. De veras,
bastante oportuno como el de cada uno de los que han estado interviniendo. Sí, yo les recomiendo, ¿no? Que lo puedan ver. Yo lo he visto más de 5, ¿no? No, con esto no estoy diciendo que, yo he visto más veces que, que Janet o que otros, ¿no? Pero les digo que yo entro a ver porque encuentro mucho material, bastante material de estudio y para poder hablar de, cuando hacemos trabajo, por ejemplo, de grupales, y entonces a cada uno se le da un guión y obviamente se hace los trabajos, ¿no? Entonces, por esa razón es que entro varias veces y cada vez que uno entra, encuentras cosas nuevas, ¿no? Y es similar como cuando agarras un libro y empiezas a leerlo y lo lees varias veces, un mismo tema, y vas a encontrar nuevas miradas, ¿no? Encuentras algo nuevo siempre. Ok, bien, gracias David. Aquí tenemos en la diapositiva, por ejemplo, el diagrama del cerebro triuno, ¿no? Ahí tenemos una fe de rata, me van a disculpar, es triuno, ¿no? No es truino, ¿no? Ya, por favor, mil disculpas por mi error, es triuno. Sí, Hugo, claro. Hugo me está pidiendo que pueda darle el nombre de la película. Es Intensamente, ¿ya? Intensamente. La película Intensamente. Es genial, ¿ya? Véanlo con la familia. Bueno, es el cerebro triuno, 3 cerebros en uno. Tenemos el cerebro racional, ¿no? Su función es el pensamiento abstracto y creativo, análisis crítico, conciencia, anticipar, planificar, o sea, darse cuenta de, ¿no? Cuando se habla de conciencia, ¿ya? Operaciones matemáticas, lógicas, etcétera, ¿no? Lo racional, todo lo que tenga que ver con lo lógico, lo racional. El cerebro límbico, pues, se sustenta en las emociones, ¿no? Ya está los grupos de los sentimientos, todo lo que tenga que ver pues, con dolor, odio, gozo, ternura, compasión, amor, alegría, tristeza. Pero hemos hablado de que nosotros nos concentramos en 5 emociones básicas. La alegría y felicidad, la primera emoción, que se encuentran ahí en el cerebro límbico. La segunda es la tristeza, la tercera es el asco, la cuarta es el miedo, la quinta es el enojo y la ira. También tenemos el cerebro reptiliano, ¿no? La función es actuar, bueno, la función es reaccionar, ¿ya? Basados en los instintos. Esta área es de supervivencia. Cuando uno está sobreviviendo o superviviendo cuando uno supervive, cuando está en sobrevivencia, en modo supervivencia, estás atacando a la gente, ¿ya? Una persona que vive en supervivencia está atacando a la gente, siempre está hablando de las demás personas, habla peste de las demás personas, siempre es foforito, se siente ofendido, ¿no? ¿Ya? Esas personas están en modo supervivencia. A ver, vamos a cambiar de diapositiva, vamos a ver, ahora sí. Entonces, no sé si me estoy dejando entender hasta ahorita cuando yo hablo de que las personas en modo supervivencia son aquellas que están atacando, ¿no? Están reaccionando constantemente, se dejan llevar por las emociones y bueno, pues no siempre están sintiéndose sensibles, son fosforitos, ¿no? Le miraste mal, perdón, le diste una mirada y ellos piensan que tú le has mirado mal, ¿no? Entonces eh, es porque están en modo supervivencia. Y entonces, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné en algún momento que todas las decisiones, los comportamientos que tiene una persona ya de adulto, se forjaron en los primeros 9 años de vida, ¿no? Los primeros 9 años de vida. La forma en que afrontó o enfrentó o confrontó el niño o la niña las circunstancias, ¿no? Si papá era castigador, si mamá era gritona, si eran amenazadores,
si eran manipuladores, si es que a través del susto te obligaban a obedecer, ¿no? Con amenazas, etc. Entonces, cómo el niño experimenta esas sensaciones en su cuerpo, ¿no? Y cómo va a confrontar. Entonces, frente a esas circunstancias, el niño, de niño, los primeros 9 años, en ese proceso que es una etapa muy sensible, lo que experimente y la forma como responde a esas circunstancias va a determinar los comportamientos que van a marcar cuando son adultos, cuando son jóvenes. ¿Ya? Entonces esto... A ver, tenemos acá la imagen, ¿dónde está? A ver esto. Vamos a hacer un paréntesis. David. Ok, esa es la imagen de la película Intensamente. Usted lo puede buscar en el Google y pone película Intensamente y le va a salir ahí inmediatamente. ¿Ya? Gracias, David. Muy amable. Entonces, se forja en esos primeros 9 años la forma como ha sentido y cómo ha enfrentado, confrontado. No afrontar, porque afrontar ya es otra, el afrontamiento es más racional, más desde el adulto, ¿no? Generalmente de niño uno confronta y enfrenta, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si un niño constantemente está siendo presionado por papá o por mamá? ¿Cómo se siente? Se activa su modo supervivencia, ¿no? Si mamá le está constantemente, ya hiciste tarea, que eso que lo otro, vas a ver nomás, no vas a comer, que te voy a jalar las orejas, que mira que no te voy a comprar esto, y va amenazando, ¿no? Entonces imagínense que constantemente una mamá, un papá le esté amenazando al hijo o a la hija, se va a activar su cerebro instintivo y va a estar en modo supervivencia. Y el modo supervivencia siempre es al ataque. O sea, o bien vas a atacar o bien te quedas paralizado. O bien te conviertes en una persona escapista, evasiva. ¿Correcto? Y entonces, ya de adultos, él o ella deciden tener una familia y se conviertan en cónyuges, ¿no? Ya se convierten en cónyuges. Entonces, él viene de una familia diferente, con realidades diferentes a la de ella, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué los une? ¿Qué los une a los dos? Así, en concreto. ¿Qué los une a la pareja? A ver, comentarios, por favor. Inicialmente debe ser el amor, ¿no? Ya, inicialmente. ¿Tú te has enamorado? ¿Cómo? ¿Tú te has enamorado? ¿Te has enamorado? Sí, yo considero que sigo enamorada de mi esposo. Ya. Ok, genial. Mira, ahí nos detenemos, ¿ya? Pero quiero que estés alerta porque vamos a hacer todo un diálogo, ¿correcto? Voy a hablar de la parte técnica. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Por favor, necesito por lo menos unos 20 participantes. A ver. A ver, ¿qué une a la pareja? Ok. Alguien dijo, ¿no? El amor. Genial. El diálogo, doctor. Ya, genial. Ya tenemos dos términos, ¿no? El amor, el diálogo. ¿Qué une? O sea, estoy mencionando qué los une. ¿Qué los une? Así como cuando agarra el albañil, agarra un ladrillo, para unir otro ladrillo necesita un elemento, ¿no? Que es el cemento, la mezcla, no solamente el cemento, sino es la mezcla en sí, ¿no? Arena, cemento, un poco de cal, va a depender también el tipo de pared, etcétera. Pero en sí es para que haya un pegamento entre el ladrillo, perdón, para que un ladrillo y otro ladrillo se una y esté junto, se necesita un pegamento. Entonces, ¿qué los unió? ¿Cuál es ese pegamento, no? Y por Puede ser ahí también mencionaste... Adelante. propósitos, metas en común, ¿no? Que tengan como pareja.
Bien, genial. Comprensión. Química. ¿Quién dijo química? A ver, por favor, déjese ver, que no la Rocío veo. Muguerza. ¿Dónde estás? ¿Dónde Rocío estás que no Muguerza. te veo? A ver, ¿quién dijo química? No te veo. Yo. No está tu foto. A ver. Sí, ahí está Rocío Muguerza. Ah, Rocío del Pilar, pero no te veo. ¿Dónde está tu foto? O te dibujo, si tú me lo permites. No, más bien, muchísimas gracias, ¿sí? Miren, qué interesante. Todos han dicho realidades contundentes, ¿ya? Todos lo han dicho, todos. Y ahora voy a coger esa palabrita química. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la química del amor, ¿no? ¿Ya? ¿Qué los une? ¿Qué los une a las parejas? ¿Qué une a las parejas? Es la libido, ¿no? ¿Correcto? Pueden buscar ahí en su celular, no hay problema, ¿no? Entonces, la libido. ¿Qué es la libido? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es la libido? El deseo sexual, el deseo de intimar, de compañerismo que existe entre la pareja, porque sin eso, bueno, aunque hay otros lazos, los lazos afectivos, los emocionales, económicos, de poder, hay parejas que se unen por distintos motivos. Claro, claro, tienes razón. Eso. Dijiste una palabrita, el deseo, ya, pero cuando hablamos de química, cuando hablamos de lo que es la libido, es una sustancia. Es una sustancia que está en el cerebro, tanto en el hombre y en la mujer. Y Dios lo puso ahí, científicamente hablando, Dios lo puso ahí. ¿Saben qué pasa? La libido, cuando uno se enamora, la libido llega entre un 7 y un 8. Nivel 7, entre 7, ahí. Entre una escala del 0 al 10 es un nivel 7. Una escala de número de 7, ¿correcto? Está la libido y es un tema de deseo sexual, es cierto. Porque eso es lo que produce y provoca la atracción. No te pases, no puedes, o sea, si no hay atracción no hay nada. ¿Me dejo entender? A alguien le va a gustar la sonrisa de ella, a ella le va a gustar quizás que sus pectorales están bien desarrollados, ¿no? Algo. Uno lo va a negar, va a decir, no, eso es del diablo, ¿no? No, o sea, nos ponemos en la posición de Agustín de Nipona, ¿no? Que nunca pudo vencer la herencia de su vida desordenada sexualmente hablando y se entró a la religión, ahora lo consideran como padre de la iglesia, entre comillas, ¿no? Y él fue el quien dijo que la mujer es del diablo, ¿no? Imagínense. Bueno, lo que no se conoce, lo que no se entiende se sataniza, ¿no? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir aquí? Lo que estoy tratando de decir aquí en estos momentos es que lo que une a una pareja, ya lo que une a una pareja es la libido. Es la libido. La libido es una sustancia que produce deseo sexual. ¿Ya? Así, directamente. Hombre, o sea, sentirse atraído por una mujer, que un hombre se sienta atraído por una mujer, genial. ¿Qué harías si tu hijo, tu hijo adolescente, ¿no? De 14 años, 15, te dice, mamá, papá, ay, hay una chica que me gusta, que no sé qué tiene, pero me gusta. ¿Y qué harías? Hay quienes hacen por ahí, pues, ¿no? ¿Cómo vas a estar hablando en eso, mocoso? No. Alégrate, salta con él, ¿no? Afirma su masculinidad de tu adolescente hijo. Y si tu hija te dice, mira, mamá, y si te lo dices porque tiene confianza en ti, si dices mamá o te dice papá, mira, hay un chico que me gusta, mira, ¿qué me aconsejas, papá? O ¿qué me aconsejas, mamá? Y dice, ¿cómo cosa de, qué te pasa? ¿Qué tienes, no? ¿Por qué estás pensando en eso? Ponte a estudiar. No. Si es tu hija, ponte a saltar con ella, haz fiesta, afirma su femenidad. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Claro, luego hay un acompañamiento, ¿no? Un asesoramiento para con los hijos sobre ese tema, ¿no? Entonces, no estoy diciendo, oye, ya, que tengan enamorados, no, o sea, estoy diciendo que hay que afirmar la femenidad y hay que afirmar la masculinidad. Es algo parte,
natural. Adelante, por favor. Me parece interesante lo que acaba de decir. De verdad que sí, pues muchas veces cuando el hijo te dice que se enamoró, o no, a mí todavía no me ha pasado, pero por ejemplo, cuando yo era chica, mis papás se molestaban, ¿no? Es más, tenía que estar a escondidas porque si no, seguro siempre nos amenazaban, ¿no? Pero mi pregunta es esta, ahora ya conociendo y sabiendo cómo acompañar a un hijo, ¿cuál sería la edad adecuada que un hijo o una hija pueda comenzar a tener una relación de enamorados? ¿Cuál sería la edad adecuada? Mira, la edad adecuada, aquí te respondo con esto, ¿no? ¿Tú comerías un plátano verde? ¿Comerías una mandarina verde? No, es obvio, ¿no? Es una pregunta un poco simplista, pero ahí te estoy respondiendo, ¿no? Cada adolescente o cada joven, de manera específica, tiene su propio reloj individual, ¿no? No todos están uniformados, ¿no? Entonces, ¿cuándo verdaderamente, pues, pueden tener permiso para enamorarse? Bueno, la fisiología no te pide permiso para que te enamores de tal o cual persona, ¿no? Pero sí puedes asesorar, ¿no? Asesorar hablando de lo que le pasa a un adolescente, ¿no? ¿Qué le pasa a un adolescente? Los procesos. Hay un programa de hay un programa que es Pacto de Santidad, ¿no? Pero que hay otro programa que es similar a Pacto de Santidad, pero tiene otro nombre, ¿no? Entonces ahí se le enseña al adolescente a saber, a desarrollar habilidades, ¿no? A desarrollar habilidades para el proceso del relacionamiento con el sexo opuesto y puedan conocerse en esa fase de la amistad, porque hay un proceso, ¿no? La primera fase es la amistad, la segunda es el enamoramiento, de ahí viene el noviazgo y de ahí ya viene la decisión final, ¿no? Entonces, tiene que pasarse sí o sí esos pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo ser buen amigo? ¿Cómo ser buena amiga? ¿Cómo relacionarme? Uno de los ejercicios que normalmente suelen dejar ahí en ese programa es que le dejan a ella y a él, ¿no? Hacen un entrenamiento, ¿no? Dentro de los que están dentro del programa hacen un entrenamiento, ¿no? Ponte que hay 10 chicos y hay 10 chicas, y entonces, ok, se les explica que esto es un experimento, que es un entrenamiento, no es algo real, ¿no? Pero los emparejan, por decir así, ¿no? Juan con Silvia, ya Francisco con Toribia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Y entonces le dan un huevo, ¿no? Les dan un huevo a ella y le dan un huevo a él. Y entonces tienen que llevarlo a todos lados durante una semana, 7 días, llevarlo a todos lados. Pero tienen que impedir de que se rompa y lo van a tener que cuidar. Me dejo entender. Y entonces ahí se les da pautas. Y entonces eso internalizan los adolescentes porque aprenden a desarrollar lo que es el principio fundamental del relacionamiento, que es el respeto, ¿no? El respeto tiene varias vertientes y ahí se trabajan 5 y ayudan bastante a que estén preparados para identificar a los diferentes tipos de hombres, en el caso de la mujer, y los hombres pueden identificar los diferentes tipos de mujeres que existen en la sociedad y puedan ubicarlos y prevenirse, ¿no? ¿Correcto? Entonces, te voy dando ahí un dato, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema también? Porque los hijos son uno de los factores que provocan el enojo y la ira. Y hace que la pareja, los cónyuges, estén muchas veces sensibles y en aprietos. ¿Correcto? Y entonces ahí está el tira y jala entre él y ella, la cónyuge, ¿no? Entonces, si las parejas, si los cónyuges están bien, los hijos están bien
y la atmósfera del sistema familiar va a estar bien. Pero ¿quiénes son los que tienen que estar bien? Son los dos, la pareja, los cónyuges. Y este elemento de la ira, ojo, no vamos a terminar este tema. Si es que no les entrego la herramienta, vamos a tener una técnica, ¿no? Ya, y acá van a saber cómo manejarlo. Este módulo lo vamos a terminar esto con la técnica y los sustentos científicos, ¿ya? ¿Correcto? Lo último que se practica y está saliendo, está dando muy buenos resultados, ¿ya? Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores es el tema económico, ¿no? Otro de los factores es el tema XXX. Hay varios. Pero, sin embargo, el principal fundamento de que los factores externos dentro del sistema se vean afectados es la ira en los cónyuges. Y cuando hablamos del manejo, hablamos de la ira, cuando hablamos de los cónyuges, estamos hablando de personas. Entonces, toda persona, tanto él, hay que entender que tiene una familia de origen y ella también. Y entonces, imagínense, ellos vienen de dos sistemas diferentes. ¿Y qué es lo que los atrae? La libido. ¿Me dejo entender? Les atrae la libido. Dios puso científicamente la libido en el hombre y la mujer para que pasen ese proceso de atracción. Esto dura 3 a 4 años, ¿no? La primera etapa, hay 7 etapas en la relación conyugal. La primera dura entre 3 a 4. En algunos puede ser 5, en algunos otros pueden ser menos, ¿no? ¿Correcto? Pero va a depender de varios factores, pero principalmente ahí está la libido. Y entonces la libido produce lo que es una hormona de la dopamina, ¿no? La oxitocina, que son las hormonas de la felicidad, ¿no? Dopamina, serotonina, oxitocina, las hormonas de la felicidad. Por eso ustedes habrán escuchado, ¿no? Ay, cada vez que te veo me hace feliz, me siento feliz, dice, ¿no? Porque están dopados, ¿no? Y no ven lo negativo, no ven los defectos de la persona, de la pareja, del cónyuge, ¿no? No ven los defectos. Pasa esos 3, 4 años, la libido baja. O sea, en ese proceso, a los 3, 4 años, la libido llega de 7 sube a 8, 9, entonces se queda entre 8 y 9 se queda, ¿no? Y si ya llegan a tener la intimidad sexual, obviamente queda entre 9 y 10, ¿no? Cuando realizan ya el coito, obviamente ya hay una pertenencia, una cercanía, ¿no? Entonces, queda entre 9 a 10. Pasa al 3, 4 años, baja de 9 a 10 a un 8, a un 5, perdón, de un 9, 8, 7 a un 6, y ahí se queda, ¿no? Al 5.º año, al 6.º año, queda en un 6. Y si hay factores bastante fuertes que no han sabido resolverlos, va a llegar a un 5, llega hasta un 4, a un 3, y en el 3 se queda entre el 3 y el 2, ¿no? Y entonces, mucha acumulación de resentimiento, obviamente genera estar en un modo de supervivencia. Siempre estar mirando los defectos. Ahora ya no ves las virtudes, ¿no? Las cualidades. Y muchas veces uno dice, no, pero tú nunca me has comprado un regalo. Y eso es una expresión del modo supervivencia, ¿no? Porque eso es mentira, no es verdad. Sí le ha comprado, el cónyuge le ha comprado regalos, le ha comprado detalles. Lo que pasa es que como está en modo supervivencia, no ve ya las cualidades. Es a la inversa, ¿no? Entonces la libido bajó y entonces continúan las otras etapas. Entonces, no sé si hasta acá me estoy dejando entender. Ayúdenme, por favor, no sé si hay comentarios. Ok. Bien. ¿Algún comentario, una pregunta, algún aporte? Ok. Es imposible dejar de ser un ser humano, ¿ya? Cuando se habla de cónyuges, se habla de personas, de seres humanos, y como personas, como seres humanos, tenemos emociones, ¿no? Somos tricótomos, mente para pensar, emoción para sentir, voluntad para decidir.
Ahora, cuando hablamos de la mente, estamos hablando del área racional, el cerebro neocórtex. Cuando estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de las emociones, estamos hablando de esas 5 emociones básicas. Y cuando hablamos de la parte volitiva para tomar decisiones, ¿no? Es esa capacidad de tomar decisiones. La gran mayoría no tiene esa capacidad o perdió la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? No es determinante, ¿ya? A ver, acá tengo una pregunta, gracias. No, me dice o nos dice, ¿se puede hacer algo para mantener la libido entre la pareja? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Puede ser un elemento bioquímico a través de ingerir la hormona, ¿no? ¿Correcto? Para que produzca más el cerebro. Ya hay algunas pastillas, hay algunas ampollas, ¿correcto? Pero eso es bajo medicación, ¿no? Ahora, una manera así de estimulación, hay obviamente proteínas, ¿no? Podemos encontrar proteínas en las vitaminas, ¿no? El tema, por eso es que siempre hablan del tema de comer pescado, porque ahí encuentras el omega 3, el omega 6, y bueno, una forma natural, ¿no? Y práctica es resolver todos tus pendientes, ¿no? Con la pareja. Todos los pendientes. Entonces, siéntense, salgan a algún lado y revisen su proyecto de vida, ¿ya? Su proyecto de vida. Y aquí voy a abrir un paréntesis, si ustedes me dan el permiso, yo les hablo de unos elementos que son importantes. Cuando se habla del manejo del aire de los cónyuges, y obviamente los cónyuges se aman, ¿no? Entonces, como se aman, es importante que conozcan que el amor tiene 5 leyes, las 5 leyes del amor, ¿no? La primera ley es la ley de la jerarquía, ¿correcto? Entonces, si, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la jerarquía, estamos hablando de honrar a los padres primeramente. Ustedes saben que los hijos de peques, ¿no? De pequeños, el hombrecito, la forma en que se relaciona con la mamá, le está entrenando para poder relacionarse con su futura esposa, ¿no? En el caso de la hija, ¿no? La forma en que se relacione con papá, de igual manera, está entrenándose para relacionarse adecuadamente con el futuro esposo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando hablo de la ley de jerarquía, estoy hablando de que cada uno tiene un lugar, ¿no? Y hay que respetar, hay que reconocer ese lugar. Y entonces cuando se habla de lo que es la ley de jerarquía, lo primero que tenemos que entender es de que uno tiene que aprender a honrar a los padres, ¿no? No, pero si yo no tuve papá, o a mi papá yo nunca lo vi y lo hizo sufrir a mi mamá, estás guardando resentimiento. Obviamente papá tiene un lugar. Si no hubiera estado papá, no estuvieras con vida, ¿no? Y no estuvieras aquí. Y hay que ser agradecido y reconocer que tiene un lugar. Entonces, honrar significa darle su lugar, agradecerle. No, pero fue malo, ok, no juzguemos. Esos fueron sus recursos en modo supervivencia. Y ahí hay una gran realidad. Entonces, honrar a los padres, si no estás bien con tus padres, no has solucionado, pero es que ella no cambia, tiene que cambiar, ¿no? No, o sea, no tiene que cambiar mamá, no tiene que cambiar papá. Quien tiene que cambiar eres tú, eres hijo. Me dejo entender, eres hijo, eres hija. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Ellos tienen su propio sistema y nosotros nuestro propio sistema. No tenemos que cambiarlos. ¿Correcto? No tiene que pensar de la misma manera que nosotros pensamos. Así es que respetar, honrarlos significa reconocerlos como tal, con sus defectos, con sus virtudes. Y entonces, si yo como hombre no he solucionado mi relacionamiento con mi papá o mi mamá, voy a
estoy rompiendo una ley, la ley de jerarquía, estoy rompiendo, y si estoy rompiendo esa ley está desordenado mi sistema con mi cónyuge, porque he roto una ley, que es la ley de jerarquía. Y de igual manera, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un lugar. Los padres son los grandes, nosotros los pequeños. Somos hijos. La segunda ley es la ley de pertenencia. La ley de pertenencia es esa ley que de una manera concreta nos dice que yo y mi cónyuge somos iguales, nos pertenecemos, que si yo tengo que tomar una decisión, primero tengo que consultarle a ella, y si ella tiene que tomar una decisión, también tiene que consultar. No es un tema de posesión, ¿no? Es un tema de posición, de pertenencia. Muchas veces, ¿no? Uno cuando se casa, la pareja joven, él tiene sus hábitos de soltero, ella también, y uno de sus hábitos de soltero del chico es, o del joven, es que siempre acostumbraba los días sábados en la mañana a irse a practicar deporte, de fútbol, pero ahora que se casó, tiene que dejar eso. No sé si me dejo entender. Tiene que construir su nuevo sistema de gobierno familiar. Lo de soltero ya quedó, lo de solteros quedó atrás. Ahora de cónyuges se construye un nuevo sistema. En cuanto a la ley de pertenencia, ni uno ni el otro es más que el otro. Los dos son coiguales y están listos para poder afrontar cualquier circunstancia que se les presente. La ley de pertenencia es que ambos somos uno, una sola carne, un solo sistema, y estamos listos para afrontar cualquier tipo de circunstancia que se nos presente. Si uno rompe este principio, esta ley, perdón, si rompe esta ley, obviamente su sistema de relacionamiento conyugal está desordenado, se tiene que ordenar. La tercera ley es la ley del equilibrio, ¿no? La ley del equilibrio es aquello que en la cual uno tiene que hacer un balance entre el tomar y el dar. El tomar y el dar y tomar. Si yo le doy un regalito a mi esposa, ¿no? Obviamente a la siguiente ya tendría que dar un regalito no tan grande, ¿no? Sino similar al mío, un poquito más. Y entonces vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo y estamos entrando en equilibrio. Pero ¿qué pasaría si alguien, si tu cónyuge te da o tú le regalas algo a tu cónyuge y le sigues dando, y le sigues dando, y él no da nada? Estaría en desventaja y ahí hay una ruptura de esa ley de equilibrio. Entonces, compensamos. La compensación genera equilibrio. La siguiente ley, la cuarta, ya terminamos. La cuarta ley es la ley del asentimiento. La ley del asentimiento es asentir a la vida tal y como venga, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien. La ley del asentimiento es que todo te ayuda para bien, todo nos ayuda para bien. Por ejemplo, en cada una de las 7 etapas de la relación conyugal, hay problemas y hay dificultades. Los problemas, las dificultades, las adversidades, lo catastrófico que se pudiera presentar en la pareja, está ahí presente para hacer que ellos se integren. Entonces, la única manera de integrar, la única manera de romper sus sistemas de la familia de origen de ella y de él, es que los problemas están presentes, las dificultades, lo catastrófico, lo adverso, está presente ahí para romper su círculo, su sistema que ha aprendido de sus padres y también él. Y entonces cuando se rompen, se resquebraja ese sistema que traen de sus familias, cada uno, entonces va a haber una intersección aquí. Empiezan a ser una sola carne, empiezan a integrarse, porque van a empezar, ¿qué cosa? A tomar decisiones y soluciones por mutuo acuerdo. Y ahí está el tema.
que los problemas, las dificultades, las adversidades, lo catastrófico están presentes ahí para que aprendan a ser una sola carne, un solo sistema, una sola familia, a través de lo que es el mutuo acuerdo. Es un proceso. Esa es la ley del asentimiento. Asentir, decir que todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser. La última ley es la ley del propósito, ¿no? De vida. Las parejas tienen que tener un proyecto de vida. Tienen necesariamente que tener un proyecto de vida. Si no la tienen, si no tienen una meta, ese proyecto de vida es una meta. La meta está aquí. Y entonces cada decisión que van a tomar tienen que mirar la meta. Si no va con la meta, entonces deséchenlo. Tienen que cuidar eso. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea que se ha activado? Pueden comentarlo, por favor. Adelante. Bien. Bueno, ok. Bueno, creo que ya hay indicios de que en algún momento vamos a volver a lo presencial, ¿no? Cuando hablamos, quiero cerrar la idea inicial, ¿ya? Cuando hablamos y decimos, por ejemplo, está en las escrituras, aírense, pero no pequen. Aírense, pero no pequen. Dios está dando una licencia. Está bien, está muy bien que se airen, está muy bien, porque si se callan, van a hacer que el veneno se disperse por todo tu cuerpo. ¿Correcto? Yo en una de las conferencias hay un tema que siempre hablo sobre el tema del perdón, y ahí hablo cuando una persona se resiente. ¿Qué cosa es un resentimiento? Un resentimiento es un sentimiento dañado que se repite constantemente y se traslada por milésimos segundos o millonésimos segundos por todo tu cuerpo a través del sistema nervioso, y donde se queda va a producir células cancerígenas o células dañadas. ¿Qué es lo que hace cuando un rayo cae en la tierra? Daña, parte los árboles. De igual manera, el resentimiento es como un rayo, ¿no? Es pura energía y va a afectar, va a hacer daño. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que cuando uno se aira, se enoja, el enojo, ¿qué nos dice? Nos dice que alguien está actuando injustamente. Y entonces el enojo aparece ahí para proteger, para poner las cosas en su lugar, no para que abusen de ti. Ese es el enojo. El enojo aparece y está ahí presente para darte un mensaje. Y el mensaje es defenderte, protegerte. Si no hubiera enojo, tú no reaccionarías, ¿no? Protegiéndote. Entonces, el cerebro se da cuenta que hay algunas circunstancias injustas y tú reaccionas. Tu cerebro envía suficientemente la adrenalina combinado con el cortisol para que tú te sientas enojado. Modo supervivencia. Entonces, pero, acá dice, pero no pequéis. ¿Qué significa no pequen? La palabra pecar significa romper una ley. ¿Ya? Romper una ley. Imagínense, estás manejando el auto y te pasas una luz roja por accidente. Y la primera vez, bueno, pues, no, ¿qué hice? Luego una segunda vez porque estabas apurado, miraste un lado, otro lado y ¡pum! Pasaste. No hay problema. Y se te hizo costumbre, una tercera, una cuarta, una quinta, pero hay una ley del tope, ¿no? En algún momento, llegas al tope y sucede lo que no tiene que suceder, el accidente. Entonces, ¿cuán importante es entender que romper una ley significa que estás pecando? Uy, pequé, ¿no? Pequé significa rompí una ley, ay, me pasé la luz roja, ¿no? En algún momento va a venir una consecuencia.
No será ahora quizás, pero llega a su techo y sucede, y cae, se produce una consecuencia. No hay que abusar, entre comillas. Entonces, aírense, está muy bien, ¿no? Aírense, está muy bien que se hieran, pero no pequen, no dañen a nadie, no se dañen a sí mismos. Son dos cosas, no dañen a los demás, no dañes a la persona que está a tu cercanía, ni tampoco te dañes a ti mismo. Es importante expresarlo, ¿sabes? Me van a disculpar, pero en estos momentos no puedo continuar a hablar contigo. No estoy en condiciones de hablar, discúlpenme, me retiro. Hay otros, ¿no? Que esposas que están hablando, no, ahora mismo tienes que hablar conmigo, tenemos que solucionarlo sobre mi cadáver, ¿no? Sobre mi cadáver, y no los dejan hablar, tenemos que solucionar ahora, ahora, ahora. Y no es el momento, pues, ¿no? Ya no es el momento. Entonces, ¿por qué? Porque están enojados, están airados y la atmósfera se carga, ¿no? Se carga de acidez, se carga. Y entonces no es lo más adecuado si es que uno está airado y la otra persona quiere que sí o sí terminen de conversar y solucionar ahí. No es el momento. Es mejor salir y caminar. Ya es mejor salir y caminar. Hay que dar permiso. Hay que dar permiso, puede ser él o puede ser ella, pero hay que dar permiso. Ahí tenemos el manejo del semáforo, por ejemplo, ¿no? El rojo es peligro, entonces pueden hablar los dos, los cónyuges, ¿sabes? Estoy en rojo, me vas a disculpar, pero necesito caminar. Entonces, como ya se han puesto de acuerdo los dos, ya rojo es peligro, está enojado, está ya, ok, que vaya, ¿no? Verde, sí, ok, estoy en verde, vamos a conversar, pero depende de ti, ¿no? Ya se ponen de acuerdo, ¿ok? Entonces, sí, aírense, pero no hagan daño a otros, no hagas daño a la persona que es tu cónyuge, son tus hijos, no son tus enemigos. Eso es lo que está tratando de decir. Aírense, pero no hagan daño a sus hijos, no hagan daño a tu cónyuge, no hagas daño a la gente que está en tu entorno. También, por sobre todo, no te dañes a ti mismo. ¿Cuándo te dañas? Cuando tú dices, no, yo me enojo, yo me amargo, si eso me dura una semana, yo ya me conozco, él también me conoce, ella también me conoce, ¿no? A mí me dura 15 días, ¿no? Pero mira, eso es hacerse daño. No, pero es que yo soy así, no, no es así, pues, no son así las cosas. Entonces lo que está tratando de decir acá, y acá está la solución, dice, aírense, pero no hagan daño a nadie, que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué está diciendo? Ok, desde el primer milésimo de segundo que inicia tu enojo, tienes chance para solucionar hasta un milésimo de segundo antes de que te vayas a dormir y te quedes dormido. ¿Ya? Y científicamente está comprobado de que si no lo solucionas ahí antes de que te vayas a dormir, es como como pausar, ¿no? Poner una pausa y darle continuar play al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Eso hace daño, ya les mencioné, el resentimiento, ¿ya? Porque la ira es producido por el resentimiento, se resintió, es producido por una circunstancia de injusticia. Y entonces es importante entender que tenemos chances solamente desde el primer momento en que nos enojamos hasta el último minuto antes de dormir. Esa es nuestra chance, ¿correcto? Esa es nuestra chance. Ya te encerraste en tu cuarto durante el día o saliste a caminar y no quieres saber nada, rumeas tu dolor. Ya, ok, está bien. Tienes un minuto antes de que te quedes a dormir. Entonces soluciona, ¿no? Acércate, conversa, expresa, di a tu cónyuge, ¿sabes? Cuando tú dijiste esto, me sentí de esta manera. Cuando no dijiste esto, me sentí de esta manera. O sea, tenías que haber dicho esto defendiéndome, pero no hiciste nada. Yo compré esto, estábamos justo comprando en el mercado y la señora, yo estaba revisando los camotes y la señora me grita, la vendedora me grita y tú no dijiste nada, no me defendiste, ¿no?
también es injusticia. La injusticia hace que uno se enoje, pero exprésalo. Ahora, si es el momento de expresar, porque este es un ejercicio, déjalo expresarse. No, pero es que no es así. Él piensa de que yo, no, pero es que eso es lo que ha pasado internamente en el cónyuge. Lo que está sintiendo lo va a expresar, lo va a describir. Pero es que no es así. No, nunca te justifiques. Recuerda bien. Este es un ejercicio. Deja que tu cónyuge se exprese. Porque es real lo que está contando, lo que está describiendo. Es real, no es mentira, es real. Entonces, lo que tienes que hacer es no critiques, no juzgues, no te justifiques. No des explicación, simplemente calla y acepta. Esa es la ley del asentimiento, acepta. Porque lo que está describiendo lo que le ha pasado, lo que le está pasando, lo que le está dañando. Y entonces déjalo que exprese, tanto tú como hombre, déjalo que exprese ella, por más de que para ti no te parezca. Déjalo, es cierto para su mundo de ella, para su mundo interior. Para ella es algo real, porque lo ha experimentado y le ha dolido. Entonces, no te justifiques. No, es que lo que pasa es que yo reaccioné así porque yo estaba pensando en otra cosa. No, no te justifiques. Simplemente escucha, calla, ¿ya? Y corrige. No vuelvas a hacerlo. Te está diciendo, oye, a mí me molesta que tú digas esto y esto y esto, o actúes de esta manera y de esta manera. Entonces, para la próxima ya no lo vuelvas a hacer, porque respetar significa no volver a hacer aquello que le incomoda a la otra persona. Eso es respetar. Respetar significa no volver a repetir aquello que le incomoda a la otra persona. Es muy importante tomar en cuenta ese detalle. ¿Correcto? Ahora, vuelvo a repetir. No juzgues, no critiques, no te justifiques, no des explicaciones. Dos cosas principales, ya para que no se haga un bolondrón. No te justifiques, ya, no te justifiques, tampoco des explicaciones. No te justifiques ni des explicaciones. Son dos cosas. Parte que es de las reglas para poder manejar este ejercicio con el cónyuge. Y así le enseñas a poder describir lo que están sintiendo para no volverlo a repetir. ¿Alguna pregunta, alguna duda por aquí hasta el momento? ¿Algún aporte? ¿Alguna queja? A ver, adelante, por favor. Yo tengo Una pregunta. queja, adelante. No, no es una queja, pero es como para quedar No, claro. adelante. Cuando uno está enojado, tienes resentimiento o tienes miedo, temor a algo, ansiedad, es lo mismo que se genera es cortisol, ¿cierto? Que es una hormona. Así es, cortisol y adrenalina. ¿Cortisol y qué? Adrenalina. Ya, Que te pero hace lo que nos intenso. hace daño y que va por el torrente sanguíneo y en segundos va por todo nuestro cuerpo es el cortisol. No. Claro, es el cortisol, es la hormona que genera ansiedad, genera depresión y obviamente si se combina con la adrenalina ya es intenso y es lo que produce el enojo y la ira. Ya, adrenalina más cortisol. Por eso ahorita estoy tocando el tema de la adrenalina y el cortisol, ¿no? Para el tema del enojo y la ira. Ok, listo. Ahora, también entiendo que nuestro cerebro no necesariamente identifica cuándo es un pensamiento o cuándo es una vivencia. El cerebro creo que lo asume como tal y así tú estés pensando en algo que te produce temor o miedo o estés con enojo, el cerebro lo asume como si lo estuvieras viviendo. ¿Eso es correcto? El sistema estructural de patrón de creencias. ¿Qué origina una emoción? Una emoción lo genera un pensamiento. ¿Qué genera un pensamiento? Lo genera una creencia. Y aquí es la cuna de todo el desarrollo del ser humano, ¿no? Creo, pienso, siento, hablo, hago, soy, y lo que yo soy va a determinar mi manera de ver.
percibir o interpretar a las personas, cosas y las circunstancias. ¿Ya? Entonces, las emociones, si bien es cierto, están ahí presentes y es el hilo conductor, ya es el hilo conductor que a los terapeutas nos ayuda a poder identificar el recuerdo doloroso y acompañar en el proceso de la sanidad de esa herida emocional. No sé si me dejé entender hasta ahí, por favor, ayúdame, Luz. Ok. Sí, yo creo que sí. Mi pregunta más iba por el lado de que yo quiero saber si mi cerebro, por ejemplo, si suena una alarma de una emergencia, se está incendiando algo, pero tú sales, te dicen, no, no fue un incendio, fue solo una alarma, se malogró, estaban probando algo, pero no, vuelvan a sus lugares. Pero yo ya me asusté, yo ya ahí está el que estaba detalle. en peligro, que yo ya Claro. asumí que estaba en peligro. Entonces, si en ese momento, cuando yo pienso algo, y en otra situación que sí yo esté viviendo, por ejemplo, un choque de auto, que chocan a mi auto, y yo sí estoy en peligro ahora, en ambas situaciones, ¿mi cerebro genera la misma cantidad de cortisol o no? Cortisol, cortisol, adrenalina y dopamina. Cortisol, adrenalina y dopamina. Ya, porque ya estás en estado supervivencia, en modo supervivencia. Pero estás conectándote todavía con tu neocórtex, con tu cerebro neocórtex, ¿no? Porque estás dialogando, ahora qué hago, qué ha pasado, qué ha sucedido. Pero si tú estuvieras reaccionando y no pensarías, tu modo supervivencia es al 100%. Me dejo entender, tu modo supervivencia, chocaste. Y entonces, ¿qué haces? Inmediatamente, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, tú chocas y supongamos que el choque se ha dirigido a donde tú estás, pero tú sin darte cuenta, tu cuerpo saltó por la ventana, por decir así. Ya. O se lanzó hacia el otro lado. Me dejo entender, ¿ya? Entonces sacaste fuerza de donde, y agilidad de donde no sabías que tenías, ¿ya? Y empiezas tú a ayudar a las personas acompañantes que están ahí, que están mal, y simplemente ahorita tu prioridad son ellos, pero estás en modo supervivencia. ¿Por qué? Porque estás ayudando al rescate, ¿ya? Al rescate, la adrenalina, ya no hay cortisol, hay adrenalina y dopamina, ¿ya? Adrenalina y dopamina, porque estás intensamente ayudando a que otros en el rescate puedan estar salvos. Cuando ya baja la adrenalina y la dopamina, recién sientes el dolor, ¿no? El dolor de los golpes que te hiciste en ese momento sin darte cuenta, porque estabas en modo supervivencia. Y te sientes cansada y recién te das cuenta que tu tobillo te habías doblado, te habías golpeado, porque la adrenalina y la dopamina bajó. Y entonces tu modo de supervivencia se activa para poder protegerte. O sea, no lo piensas. Por ejemplo, si estás en peligro, sin pensarlo, tú inmediatamente te vas a lanzar hacia el primer piso si estás en un segundo, porque estás en peligro. Hay un perro que te va a morder y si estás en modo supervivencia, no sé qué haces, pues te lanzas ahí un árbol o qué sé yo, pero no lo piensas, simplemente es instintivo. Ya es instintivo, sobrevivencia o supervivencia. Pero si te chocas el carro y de pronto estás pensando, estás dialogando, estás razonando qué voy a decir, qué ha pasado, qué ha sucedido, sales y esto y lo otro, eso no es modo supervivencia total, sino que el modo supervivencia se ha conectado con la razón, porque ese es el camino adecuado. Normalmente dentro del cerebro, el cerebro instintivo tiene que conectarse por la ruta normal, que es la razón, y de la razón ya viene la emoción, o inmediatamente empieza a producirse ya el tema del diálogo interior, ¿no? Paralelo
estás experimentando una sensación o una emoción del miedo. Me dejo entender, ¿no? Entonces, tú estás manejando y de pronto, ¡pah!, choque. Tu razón se activa y dice, uy, choqué. Y la emoción lo acompaña, miedo. Y empiezas a sentir por todo tu cuerpo el miedo. Ya, ese es el conducto normal, pero hay ocasiones, en este caso, en cuanto al enojo, a la ira, cuando la amígdala cerebral secuestra la emoción de la ira y el enojo, y entonces o bien vas a huir, o bien vas a atacar, o bien te paralizas, no haces nada, ¿correcto? Pero estás en modo supervivencia, en modo supervivencia. Cuando atacas, empiezas a hacer daño a otros, perdiste el control, definitivamente. Entonces, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo ayudamos a que los cónyuges aprendan a controlar y manejar la ira? Tienen la chance durante todo el día, ¿ya? O sea, desde el momento en que se enojaron hasta el último minuto. O sea, esa es la chance, son los límites, ¿ya? Esos son los parámetros. Ya conocemos los parámetros. Ahora el tema es, ¿qué hago? ¿Qué técnica utilizo para poder para yo poder controlar, manejar y gestionar mis emociones? Controlar, ¿por qué? Controlar las circunstancias. ¿Manejar qué? Manejar el evento, ¿ya? Ojo, no controlo mis emociones, sino controlo las circunstancias. Recuérdenlo bien, controlo las circunstancias. Tomo autoridad sobre esas circunstancias. ¿Manejo qué? No las emociones, sino manejo el evento, ¿ya? Manejo el evento en ese momento. Gestiono mis emociones. ¿Cómo gestiono mis emociones? Con la técnica que les voy a dar, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la técnica? La técnica acá es la técnica 5-7-9, ¿ya? 5-7-9. Es importante aprender a saber respirar. Esta técnica es una técnica de respiración, 5-7-9. 5 segundos, tomo aire, 7 segundos, retengo, y 9 segundos empiezo a exhalar, a botar el aire que tomé. ¿Correcto? Ahora, para hacer bien esta respiración, hay que poner la mano izquierda en la barriguita, ¿ya? En la barriguita. Cuando tomo aire, mi barriguita se va a hinchar. Es decir, yo voy a tomar el aire, el oxígeno, con mi diafragma, ¿ya? Con mi diafragma. Entonces, una forma de poder saber si estoy haciéndolo bien o no es poner la mano en la barriguita y tomar aire, ¿no? Juntamente conmigo, a ver, 5 segundos, 2, 3. ¿Ya? Esa es la técnica, practíquenlo. Tiene que ser perfecta tu técnica de respiración. 5, 7, 9. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el primer elemento. ¿Por qué tenemos que respirar de esta manera? Cuando tú respiras 5 segundos, cuando uno se aira, se enoja, el cerebro está consumiendo altos porcentajes de oxígeno. Tu cerebro está consumiendo altos porcentajes de oxígeno. Cuando está airado y está enojado, se nubla, ¿no? Entre comillas. Y entonces la amígdala, ¿qué está pasando en ese momento? La amígdala ha secuestrado la emoción del enojo y la ira y está haciendo que el cerebro necesita respirar. Entonces le envía un mensaje al corazón, le dice, oye, chicos, necesito urgente, de emergencia, necesito oxígeno. Y entonces el corazón empieza a latir rápido, a bombear, late rápido para bombear lo que es el oxígeno a través del vehículo de la sangre, ¿no? De la sangre. Y lo lleva al cerebro. Cuando nosotros tomamos aire, le estamos ayudando, cuando ejercemos, asumimos esta técnica 5-7-9, le estamos ayudando al cerebro a poder tener oxígeno. Es una gran cantidad de oxígeno que va a ayudar al cerebro a que se
tranquilice y normalice. Entonces, con la técnica 5-7-9, la técnica 5 es, tomo aire, llevo el oxígeno a mi cerebro, el cerebro me va a agradecer. Retengo 7 segundos. 7 segundos. ¿Para qué voy a retener los 7 segundos? El aire, el oxígeno dentro de mí. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está enojado, cuando está enojado es intenso. Se convierte en un imán que atrae todo lo relacionado al enojo. ¿De dónde? De la atmósfera, del aire. Aquí yo pongo un detente. Pregunto, ¿de dónde sale la imagen que tú estás viendo en tu celular? ¿De dónde sale la imagen que tú estás viendo en tu laptop o en tu computadora? ¿De dónde sale el audio? Pregunto, ¿de dónde? Cuando tú prendes el dial de tu radio, de tu televisor, ¿de dónde salen las imágenes? ¿De dónde sale el audio? ¿De dónde? ¿De dónde lo captura? ¿No? ¿De dónde lo captura? Obviamente lo captura del aire, de la atmósfera, ¿no? Podemos hablar bastante sobre este tema, pero obviamente lo suficiente es lo que estamos hablando. Entonces, cuando una persona se siente enojado o airado, va a atraer, correcto, va a atraer el énfasis del momento. Yo estoy enojado, yo estoy airado, voy a atraer de la atmósfera y voy a ser bombardeado desde la atmósfera con pensamientos, ¿ya? Con pensamientos negativos de la atmósfera. Y entonces, al ser bombardeado, soy bombardeado por 8 pensamientos negativos por segundo. 8 pensamientos por segundo. Pensamientos negativos, dice, por segundo. De la atmósfera es bombardeado hacia mi cerebro, hacia mi mente, con 8 pensamientos negativos. Se le llama pensamientos tóxicos, pensamientos irracionales. En la escuela cognitivo-conductual se le dice así, ¿no? Pensamientos irracionales. Pero en palabras sencillas son pensamientos negativos. Porque al sentir enojo o ira voy a atraer todo ese énfasis. Entonces, multiplica 8 pensamientos negativos que soy bombardeado en ese momento cuando estoy enojado. Estoy bombardeado por 8 pensamientos negativos por segundo. Multiplica, cuando haces la técnica 5-7-9, multiplica 7 por 8. Son 56 pensamientos que no van a entrar a tu mente y no te van a apresurar a permanecer en tu modo supervivencia. Desde el primer momento en que haces el ejercicio de la respiración, ya la amígdala cerebral no secuestra las emociones, sino que envía el mensaje directo al área racional. Y a partir de ahí, obviamente, al ser alimentado por el oxígeno, tu cerebro, 2, al tener la posibilidad de cerrar tu mente y que no seas bombardeado por 56 pensamientos, entonces ya le das las riendas a tu razón, empiezas a pensar. La primera pregunta que te podrías hacer internamente es, ¿quién vale más? ¿Quién vale más? ¿Mi cónyuge o la jarra que se ha roto? ¿Quién vale más? ¿Mi cónyuge o el tiempo que haya demorado? ¿Mi cónyuge o su flojera? ¿Quién vale más? Obviamente el cónyuge. Entonces, esta técnica y estas estrategias te van a ayudar a que puedas tú aprender a controlar, manejar y gestionar la ira, el enojo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? A ver. Ok, creo que todo está bien. Me gustaría algunos comentarios. No sé si tengo alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero esta es Adelante. personal. Me sucede que cuando, por ejemplo, he identificado que cuando tengo miedo o estoy nerviosa por algo que ha sucedido que me produce temor, empiezo a hacer mis cosas en automático, pero no recuerdo nada. Si yo tenía algo en la mano, sé que lo dejé en algún lugar, que lo guardé incluso, pero no sé dónde lo dejé. Es como que me nublo. Te bloqueas. Sí, me bloqueo. Entonces, ¿de qué manera puedo trabajar
para que no me suceda eso, porque alguna vez he olvidado dinero, porque lo guardé en algún lugar, pero no lo encontraba porque no sabía dónde estaba. Ok, sí, te bloqueas. Prácticamente es un bloqueo y obviamente tendrías que practicar este ejercicio de respiración. Siempre cuando te suceda eso, practica la técnica 579 y este proceso. Ahora, es importante que tú tengas espacios bien definidos. ¿Dónde se coloca la llave? ¿No? ¿Dónde se coloca la llave? Ya, es un ejemplo, ¿no? Pon ganchitos ahí, cerca de la puerta de salida, ganchitos, y cada vez que usas la llave lo tienes que volver en su lugar. Si tienes sencillo, ponlo en una cajita. Cada vez que tengas sencillo, ponlo en una cajita, ¿no? Y si tienes algún billete, ponlo en un lugar específico. No lo pongas en otro lado, porque muchas veces por el apuro y la intensidad del momento, inconscientemente te bloqueas y ya no sabes dónde lo has dejado. Algunas veces nos ha pasado a la gran mayoría, algunas veces me ha pasado a mí, y entonces uno tiene que organizarse de manera adecuada. Y eso nos va a ayudar a nosotros a saber, ya, haces todo un recorrido, una ruta, ¿no? No, tomé esto, pero lo puse acá, porque como era urgente y era de emergencia, no alcancé la cajita, pero lo puse acá, ¿no? Pero bueno, es cuando uno hace el acompañamiento de la ruta, ¿no? Pero lo aconsejable puntualmente es practicar la técnica 579, este procedimiento, y también incorporar lo que son los anclajes, ¿no? Los anclajes son la cajita para el dinero, los ganchitos para las llaves, y entonces de esa manera vas estableciendo mapas, ¿no? Estableces un mapa, o sea, un ancla, donde te da el indicio de que tienes ahí una señal de que con toda certeza siempre vas a poner ahí. Porque si no tienes un lugar donde ubicar aquello que, entonces no vas a ayudar a tu cerebro a poder tener una referencia, sí o sí. Entonces ahí te dejo yo ese ejercicio, ¿no? Doctor, Adelante, Hugo. revise una pregunta en el chat, pero otra pregunta tengo. A ver, voy a ver la pregunta. Otra Sí, pregunta. dígame. Adelante, por favor. Bueno, no sé, es mi cualidad, mi característica, mi educación, no sé, pero a mí me molesta tanto a veces cuando hay abusos de los derechos, hay injusticia, tanto a mí o a veces a otras personas, y yo no soy de callarme, ¿no? O sea mi líder, sea mis jefes, sea mis colegas, a veces en la familia, yo actúo, o sea, yo respondo, yo no me detengo en reclamar esos derechos, ¿no? Y lo debo hacer, no lo debo hacer, y a veces, ya usted sabe, por reclamar derechos, uno ya, pues, como el dicho común que se dice, pues le suben los humos, ¿no? Y Claro. ¿Qué me recomienda, doctor? Gracias por tu pregunta. Mira, Hugo, este ejercicio de la técnica 579 te va a ayudar. Ya te va a ayudar. Hay que saber en qué momento decirlo y en qué momento quizás no decirlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, veo de que tu amígdala cerebral cada vez que acontece algún incidente, no está tomándolo al 100% de rehén a tu enojo, no lo está tomando, sino que parece ser de que es 50-50, ¿no? De lo racional te ayuda a pensar, a dialogar. Ahora, que si tú reaccionas y ¡pum!, rápidamente lo haces en modo supervivencia, ¿no? Lo haces en modo supervivencia, entonces definitivamente quien está teniendo control es tu cerebro instintivo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este ejercicio de la técnica 579. Ya, lo primero que tú tienes que hacer es esto, porque eso te va a ayudar a poder oxigenar a tu cerebro, ayudarla a que pueda recomponerse, pero practícalo, ¿ya?
practícalo. Si lo practicas, obviamente se va a convertir en un estilo de vida tuyo. ¿Ya? Entonces, no es bueno, no es saludable que cuando tú estés enojado, inconscientemente puedes utilizar algunas palabras que pueden ser ofensivas para los demás, ¿no? Entonces, es mejor que practiques esta técnica que te va a ayudar a poder manejar la ira, ¿no? Acá tienes otra pregunta. Dice, si nos ofenden u ofendemos y nos piden perdón o pedimos perdón, la otra persona dice o decimos ya no te perdono porque sigues con lo mismo. ¿Quién es el más afectado? Bueno, me gustaría tener un ejemplo específico, ¿no? Pero en definitivo, la ley rabínica, trayendo a colación, la ley rabínica decía que todo judío podía perdonar hasta 3 veces. Eso era lo máximo. Llevaban sus libretitas. La cuarta, la cuarta vez ya tenías la libertad de no perdonarle, ¿no? Esa era la ley rabínica, pero cuando a Jesucristo le hablan sobre el tema del perdón, cuando le hablan y dice, ¿cuántas veces se tiene que perdonar? Bueno, pues Pedro sale diciendo 70 veces, perdón, Pedro le sale diciendo 7 veces, ¿no? Porque la ley rabínica era 3, hasta 3 se puede perdonar diario, pero Pedro aparece con el tema de 7 veces, ¿no? Sin embargo, Jesucristo le dice 70 veces 7. La palabra 70 veces 7 significa toda tu vida, por siempre. ¿Qué beneficios trae? De que protege a la persona, lo protege ya del resentimiento y obviamente del enojo. Entonces, esa palabrita 70 veces 7 es un dicho, es como decir, alguien estornuda y uno dice salud, ¿no? O por decir esto, provecho, ¿no? Cuando uno está a punto de comer, ¿no? O ya terminó, da provecho, ¿no? Entonces, es un dicho 70 veces 7 que significa toda una vida, toda la eternidad, o constantemente tienes que perdonar por beneficio propio, ¿no? Entonces, cuando uno repite y repite, repite, entonces hay que preguntar, ¿no? ¿Qué está ocasionando que esa persona repita esa conducta, ¿no? Entonces, si se repite, repite, lo que yo recomiendo es de que busquen la ayuda de una tercera persona, ¿no? Sí o sí, busquen la ayuda de una tercera persona. El tema del perdón, vuelvo a repetir, no es cuando te convenga, ¿no? O cuando yo quiera. El perdón es permanente, para beneficio propio, para beneficio y salud propia, ¿no? Si no perdonas, definitivamente, pues esto te va a afectar. Ahora, una cosa, por un lado, es que perdones para beneficio de tu salud emocional, y otra cosa es que por otro lado, hay que enseñar a la persona ya a tener conductas que sean saludables y no tóxicas para corregir una conducta. Entonces, por un lado perdonas, pero por otro lado el perdonar no significa que tienes que vivir toda una vida con tu agresor, ¿no? O sea, me refiero a lo siguiente. Basta que alguien tome una actitud que le incomoda a la otra persona, ya le está faltando el respeto. Entonces, obviamente, en un diálogo con esa persona, uno puede describir cómo se siente. Por eso es importante aprender estas habilidades, entrenar estas habilidades a tal punto de que ambos aprendan a hablar un mismo lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde estoy yendo? Voy a lo siguiente, de que frente al tema del perdón, es toda tu vida. Pero por otro lado, hay que separar ese detalle. El otro aspecto que hay que considerar es que esa persona sí o sí tiene que entrenarse en aprender nuevas habilidades para que no vuelva a cometer los mismos errores, ¿no? Y entonces hay que indagar qué es aquello en la cual está provocando a que repita esos mismos errores. Bien. A ver. Ustedes ya tienen la técnica, así es que practíquenlo. Ya, practíquenlo. Para mí ha sido bastante beneficioso, para mis consultas también bastante beneficioso. Y bueno, es tan sencillo que muchas veces da flojera ponerlo en práctica, ¿no? Entonces vale la pena expresar entrenarse. Adelante.
para un niño, ¿esa técnica se aplica igual el 579? Claro, Sí, sí, igual, sí, en la misma igualito. cantidad de tiempo. Así es, así es, así es. Listo, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Sí, A doctor, yo ver, quisiera comentar algo. adelante, Em, Carlos. Bien, como, pues, bueno, esta tarde hemos hablado, hemos aprendido mucho acerca del tema del enojo, ¿no? Y una de las cosas que pienso ha resaltado es el hecho de que todos en algún momento pues, hemos tenido que lidiar con esta emoción. Pienso que, o sea, para algunos temperamentos es más complicado lidiar con eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, sí, o sea, yo soy colérico, ¿no? Y desde pequeño ha sido bien complicado lidiar con eso y eso también ha traído algunos conflictos, crisis, diferencias en mi matrimonio, sobre todo en los primeros años. Y yo considero, pastor, que en mi caso, mi esposa ha jugado un papel determinante, ¿no? En poder aprender a lidiar y a superar, ¿no? Este asunto del enojo. Claro que continúa en el proceso, porque como puntualicé, es un tema también temperamental, pero mi esposa ha sido una persona que me ha ayudado mucho, es decir, hemos trabajado como un equipo para poder superar este asunto. Entonces, me parece muy importante que nosotros consideremos eso, ¿no? Como parte de la forma como manejamos el tema de la ira, no puede ser en el esposo o en la esposa, ¿no? No es un trabajo individual. Y además, algo que usted también puntualizó, que es el hecho de buscar ayuda. A veces se nos hace tan complicado ese asunto, ¿no? De poder buscar ayuda, pero a veces eso es demasiado necesario, ¿no? No siempre podemos manejar las cosas nosotros mismos. Solo eso, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias verdaderamente porque ayuda a poder ver que sí he podido dejarme entender, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, verdaderamente es, en conclusión, llegar al punto siguiente, ¿no? De que sí, es normal y natural que una persona se aire, se enoje. Ya, es normal, es natural. Dios puso estas emociones en uno para poder reaccionar, ¿no? Frente a diferentes situaciones que pudieran ponernos en peligro. Tanto la tristeza, tanto el asco, ¿no? Tanto lo que es el miedo. El miedo no es malo, ¿no? El miedo también te protege, ¿no? Te ayuda a huir, ¿no? Te ayuda a huir, ¿no? ¿Correcto? Cuando es tóxico es porque generalmente no se ha podido entrenar de pequeño, ¿no? Entonces, hay situaciones, elementos, factores que en los primeros 9 años de vida las experiencias intensas y negativas del niño ha sido determinante para poder guardar y ser bloqueado ese recuerdo por causa del dolor del daño emocional, ¿no? Entonces, sí, está bien, podemos airarnos, es natural, las emociones no son malas, podemos airarnos, pero ojo, cuida de no hacer daño a nadie, ni tampoco te dañes a ti mismo, ¿correcto? Entonces, regla del juego, pónganse de acuerdo los dos en que cuando uno está en rojo, ¿no? Bueno, hay que entender de que necesita salir a caminar, puedes salir a caminar. O de repente, si no puedes salir a caminar, puedes tener tu bolsa de arena ahí y estás tan airado, tan enojado que simplemente dices rojo y te vas donde está la bolsa de arena y golpeas. Ahí golpeas, ahí tienes que quemar energía, ¿no? Porque el enojo y la ira viene con una carga de energía fuerte. Y entonces cuando tú golpeas, ahí estás sacando la energía, ¿correcto? O golpeas ahí, o de repente, ¿no? Son estrategias, ¿no? Son estrategias. Hay quienes pueden pintar, se van a pintar, por ejemplo, el melancólico puede pintar, puede dibujar, puede agarrar una guitarra, puede tocar una canción o puede escuchar música. El melancólico, ¿no? Ya, el sanguíneo puede escribir, el sanguíneo puede salir a caminar, el colérico también puede salir a caminar, ¿no? El flemático, ¿no? El flemático es el más lento, ¿no? Recién se da cuenta la semana siguiente, ¿no? De que le han ofendido, ¿no? Recién.
Entonces, pero como ya pasó una semana, pues ya lo que es la adrenalina y el cortisol ya bajó, entonces solamente queda en la parte racional del flemático. Entonces, el flemático se da cuenta de que está enojado después de una semana, ¿no? Entonces, con el flemático no hay problemas, porque de los 4 temperamentos es el único temperamento dotado para poder afrontar conflictos y situaciones que puedan alterarlo, ¿no? ¿Correcto? Es cierto, y termino con esto, ¿no? Es cierto, los temperamentos van a influenciar, va a depender mucho qué tipo de temperamento tengo. Y el conocimiento del temperamento que uno tiene le va a ayudar a poder saber cómo aprender a manejarlo. ¿Ya? Bien, preguntas, dudas, murmuración, queja, llanto. Antes de terminar, de repente pueden decir lo siguiente, ¿no? Mira, ¿con qué te quedas, no? ¿Con qué palabra te quedas? ¿Con qué emoción te quedas? ¿O con qué término de la clase que hemos hablado te quedas, no? Antes de ya entrar a dar la posta ya a la pastora Abigail o a la pastora Dina, ¿no? ¿Con qué palabra te quedas? ¿Qué palabra o término te ha hecho eco, no? A ver, pueden escribir, pueden chatear ahí o pueden hacerlo en audio, no hay problema. Ok, el silencio también es un mensaje, no hay problema. Jesucristo dice que le pidió cambiar la copa, ¿no?, al Padre 3 veces, ¿no? La primera nada, hubo silencio, la segunda hubo silencio, la tercera hubo silencio. Entonces, ahora yo entiendo que el silencio es un mensaje, me dejé entender. Más bien, muchísimas gracias por todo este tiempo, la compañía de ustedes. Ya tendremos ocasión de encontrarnos nuevamente, ¿no? En presencial, ¿no? Ok, no se olviden de practicar la técnica, ya, no se olviden, tienen que recordar siempre de practicar la técnica. Ok. Como terapeutas de familia, recuerden que tienen que cotidianizar los términos, ¿ya? Cotidianizar los términos. Se me permite airarme, ¿ya? Se me permite airarme, pero no tengo que romper una ley. No dañar a las personas ni dañarme yo mismo. Porque si rompo esa ley, daño a los demás y me daño a mí mismo. Entonces, no romper esa ley significa saber describir lo que uno está sintiendo para que la otra persona no vuelva a repetir aquello que le incomoda. Muchas gracias por todo. Entonces le dejo